habéis logrado, primero, emocionarme. Segundo, de verdad creo que habéis las dos tenido una sensibilidad para percibir aquello que uno trata de poner en las palabras. Así que de verdad no voy a aumentar a ese nivel, sino que voy a tratar entonces de aportar a lo mejor la vivencia de qué es lo que lleva a escribir este libro. Es como darle un poco también la mirada más personal. Y me gusta siempre empezar por una anécdota que algunos tal vez la conozcan, que es qué es lo que motivó el artículo de Hablando de Dios en femenino, que para mí es un artículo especialmente importante, porque creo que en este momento en el que el feminismo judío es un hecho, ¿okay? O sea, si alguien todavía tiene dudas, y no hablo de mujeres judías feministas, sino de feminismo judío, o sea, hay un pensamiento feminista a partir del compromiso con la observancia judía. Eso existe, tal vez no ha llegado a Latinoamérica, pero existe en Israel, existe también en Estados Unidos, y se gesta a partir de esta visión feminista un nuevo lugar para la mujer dentro del ámbito de lo judío, tanto del ámbito secular judío como del ámbito ritual, sinagogal y fundamentalmente del ámbito del estudio. Entonces, ahora estamos en una vuelta de tuerca más, que es el ámbito que tiene que ver con lo teológico, que tiene que ver con el vínculo de la mujer con Dios. Y les decía que les quiero contar la historia de cómo surgió este artículo. Como todas sabéis, las mujeres normalmente, lo comentaba recién Silvia, no hablamos en los ámbitos públicos. Sin embargo, hace unos años una amiga me pidió que haga la drashá central del bar mitzvah de su hijo. O sea, que haga el speech central el día del bar mitzvah de su hijo durante la comida. Y bueno, decidí hablar sobre lo que esa semana tocaba, y en el relato bíblico que correspondía aparecía una secuencia que seguramente recordáis, que es cuando los judíos están en el desierto, le reclaman a Moshe el haberlos sacado de Egipto para morirse de hambre y de sed en el desierto, ¿sí? Como buenos judíos siempre se quejan. Entonces, Moshe, ¿qué hace con este reclamo? Le reclama a Dios. Y en el reclamo le dice: ¿acaso los he parido yo para que me des esta carga? Y cuando yo leí este versículo me hizo un poco de porque por ahora la única que da a luz es la mujer, por ahora. Entonces, la figura, no sabían que va en serio, la figura esta de que ¿acaso los he parido yo? De golpe me hizo pensar en un Dios que da a luz, en un Dios que es también mujer. Y de ahí tomé el desarrollo de la drashá, de lo que hablé durante ese bar mitzvah, que tenía que ver con la idea de que Dios no es solo exigencia, sino que también puede ser contención. Y el deseo, obviamente, es un bar mitzvah, uno tiene que decir cosas bonitas. El deseo para el joven era que cuando necesite recordar o evocar la presencia de Dios, recuerde que más allá del mandato, Dios es el lugar también del afecto, de la contención, como es la madre. Todo muy bien, las sonrisas, no se acostumbra a aplaudir en estas ocasiones. Vuelvo a la mesa. Lo más interesante empezó ahí, que cuando regreso a la mesa me comenta mi marido: aquí que está enfrente me preguntó si estoy de acuerdo con lo que dijiste. Y nos reímos los dos. Para quien no conoce, mi marido es rabino, y me ha tocado muchas veces escucharme. Y no recuerdo ni una sola que alguien me haya preguntado si estoy de acuerdo con lo que dijo. Y eso fue un poco el puntapié, y a las pocas semanas llegó una invitación de una
revista feminista española, que sacó un número dedicado al tema de la diosa y querían tener la perspectiva islámica, católica y judía. Dije, esta es mía, y la puse a escribir. La indagación de este tema, que por supuesto todavía puede continuar, no terminó aquí, sino que solo el inicio, para mí es importante, y permítanme compartir. Y les leo, porque para mí es tal vez una de las partes más importantes a nivel del pensamiento del libro. Habrá quien se pregunte qué importancia tiene, Silvia lo mencionó, recuperar la imagen femenina de Dios. Quien plantea esta pregunta pasa por alto la necesidad espiritual de la mitad del pueblo judío y la humanidad. La posibilidad de un pensamiento, de un lenguaje femenino acerca de Dios no es solo una cuestión de moda, tendencia o lingüística, sino que implica la posibilidad de pensar en Dios de modo tal que también la mujer en su existencia pueda ser parte de ese pensar y ese sentir. Un Dios en el que más allá de las facetas de la fuerza, el juicio, la exigencia del cumplimiento del mandato, dé paso a la ternura, a la contención, al sostén, al acunar y al arrullo, a la justicia y no únicamente al juicio, al dolor, la ira, la venganza y el enojo. Un Dios que nutre y que no solo norma. El Dios de Haná que escucha la plegaria. El Dios de los ejércitos es también Dios madre y nutriente. El Dios celoso es el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. El Dios es también el Dios misericordioso y compasivo, Amerrahem, de la palabra hebrea regen, útero. Es también el Dios de nuestras madres, Sará, Rivka, Rachel y Lea. Es el Dios del amor incondicional, de la madre que lleva en su seno a los hijos. Es el Dios que en el desierto provee al pueblo de alimento, de agua, de vestimenta, cargándolo 40 años en su seno hasta hacerlo entrar en la tierra prometida, hasta hacerlo salir del útero desierto. Dios pensado por la mujer no es solo el Dios de las alturas y los cielos, sino también uno aquí en la tierra, que nutre, fecunda y da vida. Dios pensado por la mujer es la otredad en sí misma. Al ser el otro por antonomasia, nos permite entrar en el conocimiento del sí mismo. Es un espejo donde se refleja lo humano, una aspiración y no únicamente una exigencia, un desafío y no solo un mandamiento. Hasta aquí. Lo importante para mí es que esto tiene que ver con el registro de una vivencia espiritual femenina. Y vale la pena marcar entonces, para tocar así otros aspectos, que la existencia de una vivencia espiritual femenina es algo que ha existido siempre. Lo que no tenemos es registro ordenado, por lo menos, de esa experiencia. Sin embargo, sí tenemos registros parciales a través de la historia. Tenemos poemas, tenemos plegarias, tenemos una serie de creaciones y hoy en día tenemos también midrash femenino. Y la gran pregunta o el gran desafío que deberíamos empezar a hacernos es cuándo esta experiencia espiritual y vital de la mujer va a comenzar a ser parte de la liturgia del pueblo judío. Y no solo del sector femenino del pueblo judío. Cuando también en los libros de rezo y también en los libros de texto podamos abrir, encontrar, por ejemplo, la plegaria por las mujeres asesinadas por sus parejas, que a propósito yo conozco algunos rabinos que en Shabbat, por lo menos una vez al año, dedican un Shabbat al tema de la violencia familiar e incluyen esta plegaria.
generalmente motivados por algunas señoras que les han pedido. Y lo marco porque quisiera también que esta noche salgamos con un sabor también bueno, en el sentido de que hay avances importantes que se están realizando y que es importante permitirnos entonces confrontarnos con los textos, aprender, estudiar para poder modificar. No podemos hacer ninguna modificación de aquello que desconocemos. Y sobre el tema del cementerio, del sepelio, Silvia, déjame decirte que hay, podemos escribir un libro de la cantidad de supersticiones y mitos que hay a partir de este tema, incluido el tema de que las mujeres no pueden ir al cementerio porque los hijos potenciales que tuvo el difunto están presentes, o sea, el semen que ese difunto alguna vez tuvo, que son los hijos potenciales que tuvo, están presentes y se van a vengar de los hijos que todavía están en vida. O sea que tenemos toda una serie de locuras dando vueltas por ahí. La única manera de evitar es poder aprender y poder estudiar sin miedo. Y el fenómeno del estudio, y con esto vamos a cerrar por lo menos mi parte y abrir un poco las preguntas, es un tema fundamental. El judaísmo siempre ha permitido el cuestionamiento y la pregunta. La Torá, que es divina y que es eterna, para quienes así lo consideramos, tiene que poder darnos respuestas a las problemáticas de hoy, porque si no, no es eterno. ¿Okay? Entonces, si tiene que poder darnos respuestas a las problemáticas de hoy, quiere decir que es nuestra función hoy poder leerla e interpretarla al igual que se hizo durante todos los siglos. El judaísmo tradicionalmente ha siempre pensado que la creación de la Torá Shebe'al Peh, la ley oral, que la han creado los hombres, de inspiración divina, pero la han creado los hombres, se ha ido modificando a lo largo de los siglos. Y hoy estamos en un momento de una vuelta más de modificación, cuando la mujer puede, a partir del estudio, incluirse en el diálogo de la creación y la interpretación judía. Y no solo del acatar la norma, sino del crear interpretación sobre esta lectura y sobre esta normatividad. Así que un poco el libro es una invitación a que nos atrevamos, tanto los hombres como las mujeres, porque es fundamental entender que la posibilidad de un cambio en nuestro pueblo no deriva solo de la acción que dicen o que hagan las mujeres, sino de que lo tenemos que hacer juntos. El momento del feminismo radical ya pasó, estamos en otra cosa, tenemos que caminar juntos hacia un sendero diferente. Y cuando pensaba en esto, encontré una cita que todos conocéis de las bodas, ¿no? En las bodas decimos, Odi Shama, Kol Sazón, Bekol Simcha, Kol Hatán, Bekol Kalá, que traducido sería así, como se oirá de nuevo la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen, dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre será su misericordia. O sea que también si lo miramos desde la óptica más tradicional y más apegada a la normatividad y a la creencia judía, el Tikkun Olam, la posibilidad de un mundo mejor, de un mundo justo, de un mundo digno, implica necesariamente, como lo dice aquí el profeta, que pueda escucharse la voz del hombre y la voz de la mujer. Ninguna cosa que sea o uno o lo otro va a estar completa. Y ese es para mí por lo menos el desafío. Y bueno, de nuevo agradeceros porque habéis logrado conmoverme y por supuesto agradecer a Marcos y a Vivian esta posibilidad.
Mi formación es una formación netamente racional o racionalista. Y de verdad no hablo de cábala y no hablo de mística y no hablo de sefirot, no porque no las considere, sino porque no tengo la menor idea. O sea, no es el judaísmo al cual yo adhiero y conozco. Y si es que acaso que encontró algunas resistencias, más en los hombres, más en las mujeres, que nos contara un poquito sobre esa parte. Dios como concepto desde el punto de vista judío, Maimónides decía que ni siquiera podemos hablar de Dios, porque aquello que no podemos definirlo, al definirlo lo estamos limitando, al limitarlo ya deja de ser lo que es. Entonces, lo que sí hacemos es analizar el discurso de Dios. Y el discurso acerca de Dios ha sido un discurso masculino, o por lo menos el discurso registrado acerca de Dios ha sido un discurso masculino, porque las mujeres también hablaban de Dios, solo que no tenemos, o tenemos poca constancia, ¿ok? Eso es por un lado. Mira, el tema de la resistencia no tiene que ver con el libro, porque el libro recién salió, así que no puedo decirte mucho, tiene que ver con otras cosas. Siempre que hay la posibilidad de un cambio, hay posibilidad de resistencia. Y bueno, es parte del precio a pagar de aquellos que creemos, aquellas y aquellos que creemos que es importante elevar una voz diferente. Ya el profeta Isaías dice por ahí, eleva tu voz valerosa. ¿Sí? Sí, hay que tener la fuerza de poder elevar la voz más allá de la resistencia. Y en el caso judío yo diría más allá del que dirán, porque no solo es la resistencia, a veces es también qué van a decir los demás, ¿no? Entonces, bueno, yo planteo que debería importarnos un poco menos qué es lo que van a decir los demás. Siempre que hagamos algo va a haber alguien que no le guste y se vale, ¿ok? Y bueno, caminaremos con aquellos que sí les gustan. No estamos obligados a pensar todos igual. Lo que sí estamos obligados es hacer espacio para que todos podamos estar adentro de la nación. Esa es la única obligación que yo creo que tenemos. Si uno rompe, ya está haciendo otra cosa. Para mí, por lo menos, el gran desafío es cómo lo puedo hacer, en mi caso, no solo dentro del texto, sino también dentro de la normatividad, porque podríamos hacer el puro juego textual, pero estamos hablando de poder hacerlo a partir del texto y a partir de la normatividad sin romper, yo suelo llamarlo el eje, ¿no? Sin romper con el eje. O sea, si pensamos el judaísmo como un eje y lo pensamos como una espiral, el tema es cómo voy agregándole una vuelta más a la espiral, que es el espiral del siglo XXI. Y el espiral del siglo XXI necesariamente tiene que incluir a la mujer, que es la realidad del siglo XXI. Tal vez lo que estamos hablando hoy seguramente no lo hubiéramos hablado hace, no digo 100 años, tampoco 50 años atrás, ¿ok? Entonces, en esa espiral, hoy debemos incluir a la mujer. Para hacerlo, tenemos que estar vinculados con el eje. En el momento que rompamos con el eje, haremos muchas cosas bonitas, pero no estaremos haciendo judaísmo. Ese es el riesgo y esa es lo que hay que tratar de cuidar, a mi gusto.